Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Lady Paola Benítez y voy a presentar la NIA 500, procedimientos de auditoría para obtener evidencia. ¿Cuál es su alcance? Explica lo que constituye la evidencia de auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría. Su objetivo es que el auditor diseñe procedimientos de auditoría de forma que permita obtener evidencia suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. ¿Cómo se hace el procedimiento para obtener la evidencia? La inspección, que es la revisión de documentos, la observación, que es presenciar un proceso como los inventarios, confirmación externa, que es obtener información directa de un tercero, como ejemplo los bancos, indagación, busca información financiera o no financiera, recálculo, comprueba la exactitud de los documentos, o sea, los registros contables. Procedimiento analítico, evaluación de información financiera mediante análisis de datos. Tipos de pruebas. Los tipos de pruebas son de control, que obtienen la evidencia de auditoría sobre los sistemas de contabilidad. Procedimientos sustantivos, detectar representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros. ¿Cuál es su aplicación? La evidencia es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de los procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma. También es un proceso continuo y repetitivo que a menudo comienza o después de la finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del encargo de auditoría actual. Cordial saludo, mi nombre es Laura Juliana Torres Herrera, soy estudiante de Contaduría Pública y estoy inscrita en la materia de auditoría financiera. En este caso, en mi rol es el de entregas y el tema que me correspondió fue el de tipos de evidencias de auditoría INIA 501. ¿Qué es la evidencia de auditoría? Es toda la información utilizada por un auditor para fundamentar como sus conclusiones y emitir una opinión sobre los estados financieros. Sus principales características son suficiente, apropiada, relevante y fiable. Suficiente pues es la cantidad adecuada de evidencia, la apropiada es la confiabilidad, relevante son los objetivos de la auditoría y la fiable son obtenida de fuentes confiables. Los tipos de evidencia de auditoría: la evidencia física, evidencia documental, evidencia testimonial, evidencia analítica y evidencia electrónica. Los aspectos principales de la NIA 501 son los inventarios, el cual el auditor debe asistir al conteo físico cuando sea posible. Los litigios y reclamaciones, de obtener evidencia sobre los procesos legales que puedan afectar a los estados financieros. Y información por segmentos es verificar que la información presentada esté de acuerdo con el marco contable y aplicable. La importancia de la NIA 501 incrementa la confiabilidad de la auditoría, reduce el riesgo de los errores materiales, fortalece la transparencia financiera y permite emitir la opinión fundamental y objetiva. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Joana Martínez. Voy a hablar sobre la NIA 505, confirmaciones externas. ¿Cuál es el objetivo de esta NIA? Es obtener evidencia de auditoría relevante y confiable mediante respuestas directas de terceros. ¿Qué son las confirmaciones externas? Son respuestas escritas obtenidas por el auditor desde fuentes independientes. ¿Qué beneficios tiene? Que se incrementa la confiabilidad de la evidencia, se reduce el riesgo de errores o fraudes y se fortalece la conclusión de auditoría. La referencia normativa de la NIA 505, confirmaciones externas, establece los procedimientos que debe aplicar el auditor al obtener evidencia de auditoría mediante confirmaciones directas de terceros independientes. Los ejemplos son que tenemos confirmación de saldos bancarios, confirmación de cuentas por cobrar, confirmación de préstamos y confirmación de cuentas por pagar. Un ejemplo práctico de la NIA 505 es que una empresa reporta una cuenta por cobrar de 50 millones de pesos. El auditor solicita confirmación directa al cliente para verificar la existencia y exactitud del saldo. El auditor envía la solicitud al tercero independiente, este responde directamente y hay una evidencia de auditoría confiable. Muchas gracias para todos.
Hola compañeras, de acuerdo a mi rol colaborativo explicaré las normas internacionales de auditoría 510 y 520. Ambas normas establecen las responsabilidades para el auditor. La NIA 510, en cargos iniciales de auditoría y saldos de apertura, se enfoca en que el auditor debe verificar que la información con la que inicia su auditoría, especialmente en los saldos iniciales, es confiable y está libre de errores. Y la NIA 520 establece cómo el auditor debe analizar y evaluar la información financiera mediante los procedimientos analíticos para identificar variaciones e inconsistencias en las cifras que requieran de una investigación adicional. La norma 510 aplica para aquellos casos en los que el auditor realiza por primera vez la auditoría a una entidad o cuando no fue él el encargado de realizar la auditoría del periodo anterior. Así que en esta situación, el auditor debe obtener evidencia suficiente para asegurarse que la información con la que inicia su trabajo es confiable. Esta evidencia la puede tomar tanto de los estados financieros del periodo anterior como del informe del auditor anterior, de los papeles de trabajo o de los registros contables y sus documentos de respaldo, tales como facturas, contratos, extractos bancarios, etc. Sobre los saldos de apertura de los que hablamos, estos saldos son los saldos en las cuentas al inicio del periodo que se va a auditar, los cuales deben ser verídicos ya que son la base para elaborar los estados financieros del periodo actual. Por su parte, la NIA 520, que trata sobre los procedimientos analíticos, estos consisten en analizar las relaciones entre los datos financieros y no financieros que le permitan al auditor tener una expectativa de cómo deberían comportarse en las cifras. Estos procedimientos se pueden realizar durante las diferentes etapas de la auditoría y para ello el auditor deberá hacer comparaciones con la información de periodos anteriores, de presupuestos o información del sector económico y de empresas similares. Cordial saludo, estimado tutor y compañeras. Mi nombre es Ana Carolina Sandoval. En esta presentación abordaré el tema sobre la norma internacional de auditoría 540, la cual regula la responsabilidad del auditor respecto a las estimaciones contables, incluidas aquellas del valor razonable y la información revelada correspondiente. El reto de las estimaciones y la incertidumbre. Las estimaciones contables como las provisiones, el deterioro de activos o de litigios, se caracterizan por una inherente subjetividad e incertidumbre en la medición. A diferencia de los hechos transaccionales históricos, las estimaciones requieren que la administración aplique juicios que contienen sesgos institucionales que puedan distorsionar materialmente los estados financieros. Los procedimientos esenciales del auditor para mitigar este riesgo. El auditor debe ejecutar 3 procedimientos claves. Primero, revisar los desenlaces de estimaciones previas. Segundo, evaluar el método, los datos y los supuestos utilizados para la gerencia. Y tercero, desarrollar una estimación independiente o un rango de comparación. El objetivo es determinar si la medición elegida es razonable bajo el marco de información financiera aplicable. En conclusión, la NIA 540 no busca una exactitud matemática imposible, sino asegurar que la estimación sea plausible y transparente. El éxito de la aplicación radica en el ejercicio de un agudo escepticismo profesional. Muchas gracias.